Hola, ¿qué tal? Soy René Escalante, estudiante de la última clase de licenciatura en Derecho y voy a presentarles el siguiente videoensayo. Este video es parte de las asignaturas para la clase de Derecho Económico impartida por el maestro Ángel Ayahuaca y estará basado en el libro de 2014, Propiedad Intelectual, Análisis de Casos, coordinado por Eduardo de la Parra Trujillo, en donde, para aproximarnos de una manera práctica al tema de la propiedad intelectual, aborda el libro en dos partes, la de la propiedad industrial y la del derecho de autor y derechos conexos, donde reúne a un grupo de abogados postulantes, jueces y académicos para comentar algunas de las resoluciones más relevantes en esta materia entre los años 2004 a 2010, según explica. La asignatura comprendía en elegir dos casos de los abordados en el libro, uno de cada parte, para explicarlo más adelante, por lo que a continuación vamos a exponer los capítulos titulados como Notas sobre el empleo de marcas como práctica monopólica y abuso de consumidores, relativo a la propiedad industrial, y Derecho de la propia imagen, un caso de acceso a la justicia, de la segunda parte del libro. En el primer caso que hablaremos, lo presenta el doctor en Derecho por la UNAM, Mauricio Jalife Dager, que relata un caso de marcaje de garrafones destinados a la venta de agua embotellada y explora la resolución dictada en dicha materia. El procedimiento comienza cuando la parte actora, la empresa Kimpen SADCB, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declarar diversas infracciones contempladas en el artículo 213 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial, de parte del señor Fernán Heriberto González, tales como actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial y la fracción 21, ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimir parcial o totalmente esta. Esto lo reclamaban derivado del uso que dicho comerciante presuntamente realiza de la marca registrada Cristal, propiedad de la parte actora. Entonces es la marca Cristal contra el señor Fernán. La gente de Cristal manifestaba que el señor Fernán colocaba una etiqueta sobre la marca distintiva en sus garrafones, mientras que, por su parte, el demandado expresaba que la misma era aplicada por parte del demandante en forma indebida a dichos envases, pues se grababan de manera irremovible, con lo que se altera la práctica común en esta industria al pretender evitar la libre circulación de garrafones genéricos, invocando derechos de marca sobre los mismos. Bueno, en el 2002, el INPI declara como improcedente la acción intentada y, en consecuencia, la no comisión de infracciones por parte del demandado. La parte actora presenta juicio de nulidad, negando la nueva acción planteada, por lo que, inconforme nuevamente, la gente de Cristal recurre a juicio de amparo para ser negado, finalmente, en esta instancia. En el mismo libro, dentro del capítulo anterior, Las marcas tridimensionales en México, se desarrolló sobre el tema de los criterios de registrabilidad de formas tridimensionales y también sobre interpretaciones judiciales que se han hecho acerca de las formas de dominio público o de uso común, formas que carezcan de originalidad o la forma usual de los productos y de criterios en cuanto a las formas impuestas por la naturaleza o por su función industrial. Esto lo menciono para entender el derecho que tienen las personas para presentar sus productos con ciertos elementos distintivos. Pues bien, el uso y costumbre en el que se basan los intercambios de garrafón con agua es simple: cambiar un envase vacío por uno lleno y pagar por el producto y o servicio brindado. Generalmente sucede en establecimientos que ofrecen agua purificada o mediante venta ambulante, donde vehículos de mediana capacidad acercan garrafones llenos a los hogares, por lo que el uso de envases genéricos resulta óptimo, similar a lo que sucede con el gas o las caguamas. Y aunque en algunos casos, luego del proceso de lavado del envase, quienes se encargan de rellenar los garrafones suelen colocar distintivos como etiquetas o tapas diferentes, así estos elementos característicos ayudan a que el consumidor pueda identificar con facilidad la fuente de donde proviene el producto. La problemática subyace en el comportamiento que algunas empresas en esta industria han venido presentando,
donde para afianzarse de nuevos clientes hacen un primer único intercambio de garrafón genérico o les dejan a modo de depósito o comodato sus nuevos envases, los cuales presentan estos rasgos distintivos y marcados de maneras permanentes e irremovibles, que les impide su utilización con otro propósito que no sea el de comprarles al mismo proveedor. Así, las empresas o comerciantes locales que no tienen esta capacidad para sembrar sus propios envases se han visto en una desventaja importante, mientras que muchos garrafones todavía en buen estado serán destruidos o sacados de circulación en una actividad económica donde apoyaban a que se diera de manera socialmente eficaz. En el libro Como Fundamento Legal, Jalife Daher nos menciona el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial, que facultaba al instituto para prohibir o regular el uso de marcas registradas cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o oligopólicas o de competencia desleal, o cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaz de bienes y servicios. Con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 y que abroga la Ley de la Propiedad Industrial, algunas de estas facultades siguen contemplándose en las fracciones 1 y 2 del artículo 234, pero se realizan cambios en la redacción de los artículos relativos a las prácticas monopólicas y oligopólicas. Sin embargo, encontramos en la fracción tercera del artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, y esto lo leeré como dice, que se consideran prácticas monopólicas relativas las consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación que tenga o pueda tener como objeto o efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos. Por lo tanto, encontraríamos que este tipo de estrategias de las empresas de agua purificada se consideran también conductas anticompetitivas. Jalife menciona en sus consideraciones reconociendo que toda empresa en ejercicio de comercio tiene derecho a distinguir sus productos o servicios frente a los de la competencia, cualquier solución en un caso como el planteado tendrá que estar orientada al respeto de la función económica que cumple la marca, ya que la misma es también un elemento fundamental de la orientación para los consumidores. En mi opinión, deben prevalecer los derechos de los consumidores, por supuesto, considerando la práctica común una medida sustentable, al hacer un reciclaje efectivo de un recipiente perfectamente reutilizable. Esto genera un menor impacto al medio ambiente, siendo también un elemento de vital necesidad. Se vuelve cuestionable la sobremercantilización y sobrecomercialización de este líquido como producto. Tal es el caso de Liquid Death en Estados Unidos, que además de la campaña mediática que le asiste, su principal diferenciación es que el agua se vende en un envase de aluminio, similar al de una cerveza artesanal o de bebida energética, por lo que su precio en el mercado es sumamente elevado en comparación de otras marcas. Pero más allá del uso y las costumbres que imperan en esta actividad económica, deben considerarse las funciones complementarias de la marca como indicadores de origen y garantía en función de los intereses de los consumidores. En el segundo caso, analizaremos el capítulo titulado Derecho a la propia imagen, un caso de acceso a la justicia, del ministro del Retiro y doctor en Derecho José Ramón Cosillo Díaz, donde desarrolla sobre la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emitió sobre el amparo directo en revisión 1121-2007, sesión en la que él mismo formó parte. En su capítulo manifiesta que no comparte las consideraciones ni el sentido de la sentencia mayoritaria, en atención a que una cosa es la falta administrativa y otra es la acción resarcitoria civil. En el caso se relata que en el 2006 British American Tobacco México, sociedad anónima de capital variable, inició la campaña Convivencia en Armonía, en la que utilizó la imagen de Diego Pérez García, principalmente a través de la repartición gratuita de postales. Por considerar que se había violado el derecho a su imagen pública, Diego Pérez García promovió una demanda de carácter civil. Al dar contestación a la demanda, British American Tobacco México opuso la excepción de incompetencia,
por considerar que la juez de distrito era incompetente para resolver sobre la violación al derecho de personalidad en cuestión, estimando que la autoridad que debía conocer previamente del asunto era el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Mediante resolución incidental, se determinó que del análisis de los preceptos 2, 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, se desprendía que los jueces civiles son incompetentes para resolver controversias sobre el derecho a la propia imagen. Posteriormente, el quejoso demandó la inconstitucionalidad de dichos preceptos, pero se resolvió negar el amparo por estimar que los artículos combatidos son constitucionales. Por lo tanto, se interpuso recurso de revisión y así el tribunal colegiado remitió los asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde finalmente se resolvió utilizando principalmente los criterios de la jurisprudencia 13/2004 emitida por esa primera sala, citada en el presente caso de rubro propiedad industrial. Es necesaria una previa declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre la existencia de infracciones en la materia para la procedencia de la acción de indemnización por daños y perjuicios. El doctor Cosío señala no estar de acuerdo, puesto que el asunto versa sobre derechos de autor, en específico violación al derecho a la propia imagen, mientras que la jurisprudencia antes aludida trata sobre la violación a los derechos de la propiedad industrial. Así, el derecho a la propia imagen tutela la libertad de cada persona para decidir en qué casos y bajo qué circunstancias su imagen puede ser utilizada por terceras personas a través de algún medio. Es un derecho de autonomía que se considera esencial para el desarrollo de la propia personalidad. Por lo tanto, consideró que al utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento, se está vulnerando el derecho a la propia imagen y lo correcto sería ejercitar en la vía jurisdiccional la acción de los daños y perjuicios. En su análisis, nos relata lo que sugiere como una aproximación más armónica de los artículos citados, donde el primer artículo citado habla del ámbito de la aplicación de dicha ley, la cual es de observancia en todo el territorio nacional, de interés social, de orden público, y que su aplicación administrativa corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor. Sin embargo, en los casos previstos, corresponderá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como en el supuesto previsto en la fracción 2 sobre la utilización de la imagen de una persona sin su autorización, como motivo de infracción en materia de comercio, y por lo tanto el 232 señala que las infracciones previstas serán sancionadas por el INPI. Por lo que la Suprema Corte de Justicia estimó que lejos de proyectar una violación al artículo 17 constitucional, es un instrumento idóneo por virtud del cual no solamente el quejoso, sino cualquiera que resienta una merma en sus derechos de autor, podrá obtener, de ser el caso, una declaratoria especializada que decrete la existencia de la infracción administrativa y, en consecuencia, contar con los elementos jurídicos suficientes para, posteriormente, acudir a sede judicial a demandar los daños y perjuicios. Sin embargo, el hoy ministro en retiro considera que al ser independientes las infracciones administrativas de las acciones civiles y mercantiles, lejos de propiciar la agilidad y solución expedita de los asuntos, implica un doble procedimiento, violando el principio de justicia pronta y expedita al impedir el acceso directo al Poder Judicial. Como fundamentos que ayudan a ampliar su postura, el doctor Cosío cita los preceptos contenidos en una interpretación armónica de los artículos 213, 217 y 129 de la Ley Federal del Derecho de Autor con los artículos 137 y 138 de su reglamento, donde advierte que sí se permite el acceso directo e inmediato a tribunales civiles y en ningún momento establecen una prohibición expresa para ejercitar la acción de indemnización por daños y perjuicios, si previamente no se ha tramitado el procedimiento administrativo ante el INPI. Más adelante, en el libro, dentro del siguiente capítulo, se advertirán sobre cómo no se hizo un examen de proporcionalidad en el caso de Diego Pérez, pues se asestó en su momento un peligroso precedente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que al impedir a una compañía el uso de la imagen de una persona sin su autorización y con el argumento de la constitucionalidad de un precepto de ley que, si bien señala un criterio para la aplicación de las sanciones en el caso de infracciones en materia administrativa, no existe algún otro precepto que le excluya de buscar otras acciones por la vía civil, lo que el autor del capítulo anterior señala como leyes fantasmas. Por eso, la importancia que reviste el que cada caso sea estudiado con los entresijos que presenta,
pues todos tienen sus propios supuestos, sus propias consecuencias y sus propias modalidades. Para mencionarles ejemplos de casos que hayan trascendido a la opinión pública, similares, pero con sus marcadas diferencias, recuerdo el de los actores Diego Luna y Gael García Bernal, quienes ganaron una disputa contra una marca de venta de licores por el uso sin su autorización en una campaña publicitaria de su imagen, demandando justamente por daños y perjuicios. También, como obra de ficción, está el primer capítulo de la sexta temporada de la serie de Netflix Black Mirror, titulado John is Awful, que trata del caso de una mujer que al prender el televisor se encuentra con una serie en una plataforma de streaming que presenta una versión un tanto dramatizada de su propia vida, siendo interpretada en tal programa dentro del programa por Salma Hayek, cuyo personaje también descubre que existe una serie de televisión basada en su vida, que interpreta a otra actriz famosa. En este caso, parece haber una autorización muy viciada del uso de la imagen de los involucrados en la serie y al final hay muchos más temas que aborda este capítulo, pero igual arroja la pregunta de lo que se puede hacer con la imagen de las personas desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Bueno, muchas gracias por su atención.